Nunca antes tantos migrantes habían intentado entrar ilegalmente a Estados Unidos. De cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países salen de sus naciones. Pese a algunos problemas de cansancio, enfermedades, deshidratación, ampollas en los pies por tanto caminar que se encuentran en el camino. Pero no solo familias enteras salen en busca del mal llamado sueño americano. Una gran cantidad de estos migrantes son menores de edad, quienes son retenidos en las fronteras y las cifras de estos se han triplicado. 966 niños migrantes y estamos todavía a la espera de meses que suelen ser con mucha migración, como lo son octubre, noviembre y diciembre, que mucha gente quiere reunificarse y pasar Navidad juntos, o ya están incluso algunos con un trabajo identificado en los Estados Unidos y están buscando ese tan anhelado sueño americano. Esta migración se ha ido cada vez normalizando, a pesar de que el año pasado, por toda la pandemia, hubo mucha restricción en la movilidad y creemos que cada vez se va a ir normalizando más y regularizando más estas cifras que irían hacia la alza. Funcionarios de Migración de México solo en esta semana hallaron a un grupo de 162 migrantes provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, abandonados en una bodega en el estado de Tamaulipas, en el norte del país. Hoy en el diálogo de Hola Honduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con expertos cuáles son los problemas por los que aumenta la migración en Honduras. Bien, gracias Yesani con esta nota introductoria con la cual por supuesto comenzamos el diálogo la mañana de hoy. Se recordará el pasado 31 de julio una nueva caravana de migrantes buscó la forma de llegar a los Estados Unidos. Dicho grupo de compatriotas emitió una señal de alerta roja que ha llegado a todos los de la región del Triángulo Norte. La convocatoria de estas movilizaciones resulta preocupante y amerita toda la atención de las autoridades. Los hondureños se van del país obligados por la violencia, por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero esto se ha acrecentado. Sin embargo, los hondureños desesperados se marchan del país. Parece no preocupar esta situación a muchas autoridades, quienes han confirmado que las remesas enviadas a Honduras y escuchen bien por favor este dato, entre enero y mayo de este 2021 sumaron 2.857.400 millones de dólares, un 45% más que en el mismo periodo del 2020. O sea que los inmigrantes envían 22 millones de dólares diariamente. Escuchen, 22 millones de dólares diariamente envían los migrantes, los compatriotas que están en los Estados Unidos especialmente. Otros en Canadá, en España, pero de donde más se llega dinero es de varias ciudades de los Estados Unidos. Fondos que mantienen el equilibrio y el oxígeno de la economía nuestra. Expertos sostienen que el gobierno de Joe Biden estima unos 112 millones de dólares en ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por diversas razones a nivel de Centroamérica. A esto se suman también los 61 millones de dólares aprobados por la pasada gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero si esto fuera a lo único que tienen que enfrentarse los compatriotas que salen de nuestro país, la historia podría ser un poco más sensible, pero la muerte es el camino final para muchos. Conocemos realmente de familiares que pierden la vida, muchos cuando intentan alcanzar el sueño americano en el trayecto hacia Guatemala, hacia México y ese tortuoso camino intentando llegar a los Estados Unidos. Para conversar sobre esta temática nos acompaña en el estudio la licenciada Ifania Platero. Es analista en temas migratorios, participa muchísimo y ayuda para que los hondureños también no intenten irse a los Estados Unidos. Pero esta es una de realidad que estamos enfrentando por la situación económica difícil que se vive en estos países de la región. Y vía Zoom, el licenciado César Ramos, miembro de la Comisión de Acción Social Menonita desde San Pedro Sula, con quienes conversaremos sobre esta dura situación que año con año
está empeorando. Licenciada Platero, gracias por estar aquí en el estudio, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días y bueno, gracias también a ti, al pueblo hondureño, y un placer enorme volver a verte. El placer es nuestro. Gracias, licenciada Platero, que nos acompaña. Licenciado César Ramos, desde San Pedro Sula, muy buenos días. Un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días, Jorge, licenciada Ismania. Saludos a toda la teleaudiencia de este noticiero. Muchas gracias por la oportunidad de este programa de poder compartir nuestra mirada en relación a este fenómeno de la migración irregular. Saludos. Saludos, igualmente, licenciado Ramos, desde San Pedro Sula. Entramos en materia entonces en la temática de desarrollar este día. Desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra realmente esta situación de migrante en el país? Bueno, hay un contexto diferente al que hemos tenido años anteriores, porque en este momento preciso, creo yo que estamos en la peor crisis que puede haber en materia de migración, no solo porque afecta a Honduras, sino porque los problemas que tenemos aquí ahorita, con el COVID, con la política, con el resurgimiento de toda la economía al mismo tiempo, y se suma esto a la crisis humanitaria que vive en estos momentos México, y que hoy, si tú lo ves, antes se hablaba del Triángulo Norte, pero a razón de que el mes anterior los gobiernos de Colombia, Panamá homologaron junto con los Estados Unidos la misma tendencia para evitar el flujo de la población migrante, pues ya tenemos un problema de la región de América Latina que dejó de ser simplemente el problema de hondureños. Hoy ya estamos teniendo la entrada de miles, no diría yo, no coincido con una entrevista que pusiste tú al inicio, donde dice que ha disminuido el flujo. Hoy más que nunca Honduras está siendo un país de tráfico, lo ha sido también Nicaragua, pero Estados Unidos solo lo visualizó como el Triángulo Norte sin pensar lo que tú una vez expusiste en ese programa, que la gente que estaba viniendo del Suramérica, pues muchos se quedan atorados aquí y otros están siendo víctimas ya también en el territorio hondureño. Sí, y hay, por ejemplo, muchos haitianos que se han quedado, cubanos también, sí, que intentan, cuando usted hablaba también de los colombianos, de los panameños, pero vienen a través de este periplo y se quedan aquí en Honduras. O sea, una situación que antes no ocurría. Honduras les permitía seguir su camino, pero ahora, desafortunadamente, y se ve en la región oriental del país, en donde hay muchísimos, todavía, a esta altura, muchísimos haitianos. Así es, y el asunto que se está viendo ahora, no sé si el día de antier fue que los periódicos hablaron ya de una nueva estrategia de la delincuencia vinculada con grupos organizados de México y que tendrían que estar siendo relacionados con el polémico tema que tenemos con personas que son víctimas de secuestro, engañadas, pero que Honduras ya se está perfilando como la sede también de estos grupos delictivos. Uno no quisiera que los compatriotas indiscutiblemente se fueran, pero las condiciones en que se está viviendo aumenta la migración de gente que se va. En lo personal hemos sido testigos, y por eso tocamos el tema hoy. 3 días atrás, en un salón, hoy es miércoles, fue el lunes por la mañana, estábamos en un salón cuando un hermano de la dueña del salón le habló, estaba en Guatemala, estaba ya en un hotel de paso, como dicen, con 6, 7 personas más que se conocieron allí. O sea, la gente se está marchando, se está yendo del país. Pareciera que no. No solo en lo de caravanas. La gente se va, y es una situación que un nuevo gobierno, que estamos ya por escoger autoridades, presidentes, diputados y alcaldes, con todo obviamente su equipo, deben de pensar muy bien y ofrecer mejores condiciones de vida para que la gente
no intente, y hablamos en forma específica en este caso también de nuestro país. Pero licenciado Ramos, en San Pedro Sula, ustedes que trabajan a través de la Comisión de Acción Social Menonita, igual que como la licenciada Platero, se involucran y ayudan mucho. ¿Cómo ven y qué repercusión verdaderamente tiene cuando se enteran de todas estas personas? Porque San Pedro Sula sigue siendo el punto central de donde se marchan muchos hondureños intentando alcanzar al final el sueño americano. Sí, efectivamente, nosotros aquí pues hemos constatado cómo este fenómeno de la migración irregular se ha vuelto cada vez más recurrente. Siempre ha habido migración irregular de compatriotas. De hecho, se calcula que diariamente no menos de 300 personas toman este camino de la ruta migratoria. Aquí en San Pedro Sula uno basta con ir a la central metropolitana de buses para ver grupos de personas y núcleos familiares que todos los días salen de manera silenciosa e invisibilizada en este camino de la ruta migratoria. Se calcula entonces que más de 100.000 compatriotas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, salen cada año del país en busca de mejores condiciones y oportunidades para su vida. Esta situación que estamos viviendo con el fenómeno migratorio, como usted bien lo dijo al inicio del programa, significa una alerta roja para nuestras autoridades y para todos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, para toda la población en general. Una alerta roja que está indicando que no solo México, Honduras está enfrentando una de las peores crisis humanitarias de su historia, que viene, como también usted lo señalaba, relacionada por factores históricos, estructurales que están de fondo y que explican por qué este fenómeno se ha incrementado en los últimos años. Sí. Esto tiene que ver con este modelo económico de concentración de riqueza y de poder político sin que la mayoría de la población tenga acceso a oportunidades de vida para poder mejorar su situación actual. Lamentablemente, Jorge, estamos en un contexto ya de un año electoral y lamentablemente no vemos en las propuestas de los líderes de las diferentes organizaciones políticas propuestas concretas, y más que propuestas y promesas que a veces no se cumplen, acciones, soluciones para resolver los problemas de esta población que tiene que verse en la obligación de tener que migrar. Gracias, licenciado Ramos. Le pregunto, licenciada Platero, ¿cree que hacen falta algunos programas de contención por parte de los gobiernos en este tema migratorio en Centroamérica? Particularmente siempre se ha hablado, bueno, Guatemala, Salvador y Nicaragua. Incluso en el comienzo de la administración del presidente Biden vino aquí el representante que es hondureño para la región, pero pareciera que se ha enfriado, que a medida pasan los meses ellos tienen otros problemas y pareciera que no les interesan estos, aun cuando esta gente llega a los Estados Unidos y es un problema para los Estados Unidos. No sé, cuando digo problema también es a medias, porque la mano de obra es muchísimo más barata, entonces da la sensación que ellos siempre pasan interesados en que haya presencia de gente que no esté legalmente, pero que tenga oportunidades de trabajo para que los mismos empresarios no le paguen salarios tan altos como ocurre con compatriotas y otros centroamericanos que llegan. Mira, a razón de que el señor Ricardo Zúñiga fue nombrado como secretario representante de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, él señaló 5 ejes fundamentales para abordar la situación que sería de contención, como tú lo has retratado, de la problemática migratoria. Y él fue muy claro al decir que se iba a trabajar en la transparencia de procesos electorales, democratización de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Y además habló sobre el combate a la corrupción y la impunidad y sobre todo a las bandas criminales. Pero si te fijas, en ningún momento está hablando de generación de empleo.
De hecho, el presidente López Obrador está exigiendo ahorita que se den oportunidades de trabajo para la población migratoria y que además de eso, él habló recientemente de que había generado en Honduras, a mí me preocupó mucho esto, como mínimo se habló en Honduras de 11,000 plazas vacantes para el sector agrícola y para el sector, bueno, todo lo que es el campo. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no fue realmente efectivo. Por otra parte, el cardenal lo estuvo diciendo el fin de semana, que Honduras necesitaba realmente el derecho al desarrollo que lo plasma el documento de Puebla y que esto orienta a los candidatos o al mismo gobierno. Aquí no podemos hablar ahorita de los candidatos porque estos, cualquiera que reciba, va a tener en sus manos un gran lío. Yo pienso que va a ser el peor panorama que va a visorar cualquiera que gane el poder, porque no hay opciones realmente para llevarle comida a la gente y todos estos proyectos que están encaminados para la región están siendo represivos. Ninguno está abriéndose para oportunidades de empleo, sino gastando o malgastando dinero en capacitación, que creo yo que es una forma de lavar dinero también, y capacitación que ya no quiere la gente. La gente quiere realmente dinero para trabajar, oportunidades de empleo, y eso es lo que no tiene ahorita ninguno de los países de la región del Triángulo Norte. Y eso es lo que está afectando indiscutiblemente las mismas políticas de los gobiernos en la región, como apunta la licenciada Platero. La gente se va y es la misma situación, no solo en Honduras, es en Guatemala, es en El Salvador, es en Nicaragua, porque con toda sinceridad Panamá y Costa Rica están en una condición de vida muchísimo diferente a lo que vivimos nosotros. No estamos diciendo que no se vayan, sí, pero la condición de vida de la gente en Costa Rica y en Panamá, para hablar de la región centroamericana y no irnos tan largo. Si hablamos de los países a nivel latinoamericano, pues los colombianos se están yendo muchísimo, la gente de Venezuela, no digamos los cubanos, pero si la gente tuviese oportunidades de trabajo, entonces en vez de estar haciendo una labor con los que están allá, hoy por ejemplo la primera dama del país, entiendo que va a estar reunido con la gente que está en casas hogares. Hoy hace el viaje de la primera dama, pero bueno, pero si aquí en Honduras hubiesen oportunidades de trabajo, la gente no se fuera como se está yendo. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás, la gente no se iba en la forma como se está yendo. Honestamente, que yo recuerde, Eli, no se iba como se está yendo ahora, pues, o sea, es muy fácil encontrar, bueno, si en Estados Unidos tenemos ya más. Al principio a uno le parecía exagerada los números, más del 1.000.000 de compatriotas que viven en Estados Unidos. Pero si tú te fijas ahora, después ya con la pandemia, también con los huracanes ETA y OTA, que todavía no se levantó la población de estos huracanes, con la hambruna que hay, no ha llovido, tenemos el invierno, creo yo, más seco de la historia, y con todo esto, la clase que ha sido más golpeada y que es la que está emigrando ahora, es la clase media. Ya no hay una, podría decirlo, bueno, no soy muy economista en esto, pero realmente está pareja la situación. El que es muy pobre recuerda que él no paga los impuestos, no tiene el golpe tan fuerte que lo tienen ya las pequeñas empresas como tú, que tienes que pagar impuestos, pagar salarios, y ya no hay capacidad, tampoco hay una forma de generar opciones, porque aunque la empresa privada no paró de trabajar durante toda la pandemia, sí hubo un desempleo masivo. Hubo más de 1 millón de personas que están sin trabajo. Otro se aprovechó todo este conflicto para bajar los salarios a mitad
en algunos lugares en donde sí ha habido producción, y hay mucha construcción también en Honduras que está ahorita trabajándose más bien con mano de obra extranjera. No hay oportunidades realmente para los hondureños en estas áreas. Sí. ¿Qué pasa, licenciado César Ramos, en San Pedro Sula, que está con nosotros vía Zoom, con las políticas migratorias de México y Estados Unidos? Apuntaba la licenciada Platero, igual nosotros sabemos que para el Triángulo Norte se había dicho iban a haber apoyos, iba a entregarse a través incluso de ONG si no los manejaban en forma directa a los gobiernos, la oportunidad para que gente en Guatemala, en El Salvador y en Honduras tuviesen oportunidades de trabajo y no pensaran en migrar. Pero ¿cree verdaderamente que se ha tardado el respaldo y el apoyo de los gobiernos, especialmente de los Estados Unidos, para esa oportunidad a compatriotas y a gente de Guatemala y El Salvador específicamente? Bueno, de acuerdo a la emergencia y a la urgencia del problema migratorio, diríamos que sí ha habido como una tardanza, esperábamos que hubieran respuestas más rápidas. Sin embargo, recordemos que estos procesos son sumamente complejos, porque están vinculados a factores de la conformación de los poderes económicos, políticos en nuestros países. Y al principio yo señalaba, esto tiene que ver con un modelo económico, Jorge, que ha fracasado. Un modelo que, imagínense aquí en la región del Valle de Sula, donde estamos nosotros, esta región aporta más del 60% del Producto Interno Bruto de Honduras a la economía de este país. Sin embargo, el departamento de Cortés, que es donde estamos nosotros, es el departamento que ocupa el primer lugar en expulsión de personas en la ruta migratoria irregular. Luego está el departamento de Lloro en el tercer lugar, segundo lugar Francisco Morazán. ¿Cómo se explica que en el Valle de Sula, una de las regiones que mayor dinamismo económico tiene, mayor inversión privada, nacional e internacional, cómo se explica que aquí haya mayor índice de movilidad humana? ¿Cómo es posible que en una región como el Valle de Sula se muestran los más altos índices de violencia y criminalidad? ¿Cómo es posible que en la región del Valle de Sula, donde hay mayor inversión nacional y extranjera, hayan también altos índices de narcotráfico, narcoactividad? El Valle de Sula además cuenta con factores de los fenómenos climáticos que afectan la región y que también generan los llamados migrantes climáticos. Entonces, para nosotros aquí este modelo económico prácticamente está fracasado. Entonces, llegó el momento en que empecemos a ver cuáles son estas causas de fondo que hacen posible este fenómeno migratorio. Y en ese sentido, lo que el gobierno de Estados Unidos ha planteado en el sentido del combate a la corrupción, totalmente de acuerdo. En este país, producto de la corrupción, mucha gente está siendo vulnerada, mucha gente no tiene salud, no tiene educación, no tiene vivienda, no tiene empleo, no tiene absolutamente lo más mínimo de garantías para su vida. Entonces, estamos de acuerdo que hay que combatir la corrupción. Estamos de acuerdo que hay que fortalecer el Estado de Derecho, que se ha perdido en Honduras. Prácticamente tenemos un Estado fallido, un Estado que está controlado por una pequeña élite de poder que lo tiene a su disposición de sus propios intereses particulares. Este país no puede seguir en esta condición de desigualdad social, de injusticia, de corrupción en que estamos viviendo, porque entonces va a tener que emigrar no solo la gente que vemos todos los días en los medios de comunicación, ahí en México, en Guatemala. Ya están migrando periodistas, ya están migrando profesionales de distintos gremios, está migrando, como decía Ismania, también hasta la misma gente de clase media. Entonces, esta situación es una alerta roja de que tiene que haber un cambio en este país. Y bueno, estamos en un año electoral. Esperaríamos que la población tenga la suficiente sabiduría, o tengamos la suficiente sabiduría para poder cambiar el rumbo de este país. Porque así como van las cosas, no solo se migra porque no hay empleo, se migra por la violencia, por la inseguridad, se migra por las afectaciones ante los fenómenos climáticos.
se migra por una serie de situaciones, Jorge, que si no cambian, lamentablemente este país va a quedar vacío, va a quedar sin gente. Entonces, en cierta manera, otros gobiernos de Guatemala, México, Estados Unidos, están llamados a fortalecer estos procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Perfecto. Si esto no cambia y si este modelo económico no genera empleo, no genera oportunidades, la situación se va a convertir a un nivel insostenible prácticamente. Sí, estamos... Entonces, sí esperaríamos un tiempo más. Recordemos que todavía la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, hay muchos procesos internos en Estados Unidos para que puedan efectivamente producirse algunos cambios que se esperan en la política migratoria. Sí. Bueno, y si no hay oportunidades de trabajo en la región, van a seguir la gente yéndose hacia los Estados Unidos con todos los riesgos que implica el irse en forma ilegal. Nos van a permitir, por favor, licenciada Platero, licenciado Ramos, una breve pausa en este instante. Regresaremos radio, televisión y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, agradeciendo a todas las personas que están conectadas. Jorge Duarte, por ejemplo, desde Houston, Texas. Buen tema, hizo un gran programa y yo sé que son muchos y muchas los hondureños que nos ven en varias ciudades de los Estados Unidos. Les enviamos un fuerte abrazo. Sabemos que hay gente que trabaja duramente y es la gente que mantiene la economía y la estabilidad del dólar frente al empira. Por eso es que no se ha disparado. Vean ustedes, es más de 2.000, y en los datos que les estábamos proporcionando en la introducción, más de 2.857.400 millones de dólares solo en remesas hemos recibido de enero a mayo en este 2021. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Bueno, y el equipo de prensa de la primera dama de la Nación nos envía información en relación a la visita que dicen que comienzan hoy. Estará 2 días en la frontera sur de México. Tienen información que hay 4.730 solo ahí y 1.109 niños. La atención de ese migrante, Jorge, se va a realizar un recorrido por Texas. Bueno, visitó ya en meses anteriores migrantes y en el puente internacional de Ansaldúas. Y vio de primera mano cómo están nuestros connacionales. Bueno, y hace el recorrido de nuevo la primera dama en la zona sur de México, 4.730. Bueno, pero son personas solo en este sector, porque también hay en otros. Y lo que nos llama poderosamente la atención, licenciada Platero, es que más de 1.000 niños están en estos centros de refugio. Mira, la situación de los niños es realmente grave, porque no solamente están en estos centros de refugio, están al lado de Estados Unidos también. No sé cómo está ahorita manejándolo movilidad humana, pero el último reporte que yo tuve es de que eran casi 15.000 niños los que estaban en espera de reunificación familiar. Y aunque el presidente Biden y todos han hablado precisamente de la protección a los menores y esa palabra que él dijo tan continuamente, cómo me duele ver los niños, es lo que ha motivado realmente a que muchos niños sean utilizados para este cruce. Y te diré que durante todo este recorrido, el problema más grande que se está dando en esta región es el hecho de que los niños están siendo utilizados para la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de órganos. O sea, se ha ampliado los delitos conexos del crimen organizado, de la trata de personas, y ya hoy no solo es el simplemente llevar a una persona de un lado a otro, sino que también ofrecerla, meterla en prostíbulos, que eso es lo que está pasando ahorita. Y ojalá
que esta comisión de la primera dama nos pudiese traer la alegría de un listado de quiénes son los hondureños al menos y los nombres de esos niños que están en esos albergues para ver si puede hacerse proceso de reunificación familiar como lo plantea la ley de los Estados Unidos, porque muchos viajan para eso, para estar cerca de sus padres, pero tener la alegría para los familiares que se encuentran aquí en zozobra, que no pueden ver o dónde buscar a los menores. Ese es uno de los dramas más grandes realmente de la migración. Es que una cosa, licenciada Platero y licenciado Ramos, está ligada con la otra. Es decir, los papás se van. Han dejado, generalmente en el tiempo pasado reciente, dejaban a sus hijos acá. Hoy no. Hoy la política es que se van con sus hijos. Y el riesgo que se corre es enorme. ¿Cómo visualizan ustedes, y están viendo ahí, licenciado Ramos, en San Pedro Sula, la salida de las y de los niños intentando llegar a los Estados Unidos? ¿Van más acompañados con los papás o están corriendo el riesgo? Muchas veces los papás puede ser que estén allá y los niños se van a veces con amigos, con parientes. O sea, es una situación bastante difícil. ¿Cómo lo experimentan y ustedes que están ahí en San Pedro Sula con la gente que está saliendo? Bueno, sigue siendo motivo de preocupación y un llamado de atención. De nuevo, se activa más la alerta roja en el sentido de que mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes están saliendo en esta ruta migratoria y también están siendo retornados. Hace poco miraba un dato de que lo que va de este año aquí en el centro Belén han retornado más de 1.400 menores y de esos un 7 de cada 10 eran menores no acompañados. Eso es preocupante porque estamos permitiendo una sociedad como la nuestra y un gobierno que permite que nuestros menores se expongan a todos los peligros de la ruta migratoria desde que salen del país, su estadía en México, en Guatemala. Realmente, ¿qué podemos esperar de una sociedad así, que estamos permitiendo que esta situación se dé en esta realidad que estamos viviendo? Es alarmante. Eso es para declararlo una emergencia humanitaria y esperaríamos que el gobierno de verdad tome acciones serias para responder a este problema. Bueno, no hemos visto hasta ahora, lamentablemente, los recursos de parte del gobierno. Hay una ley de protección al hondureño migrante en Honduras que ya indica que el gobierno dispone de recursos para atender a esta población, sobre todo cuando retornan. Pero lamentablemente nos encontramos con hermanos deportados y retornados cuando llegan a los centros de recibimiento que ni siquiera tienen para poderse trasladar a sus comunidades de origen, ni el pasaje, ni para pagar el transporte interurbano. Esa es la realidad que estamos viviendo. Aquí de nuevo nos volvemos a preguntar dónde está ese dinero que se dice que existe para atender a esta población. No es, Jorge, apareciendo en las noticias, en los medios de comunicación, cómo se resuelve. Queremos ver acciones concretas de atención y protección de estos menores. Bien, gracias, licenciado Ramos. Un modelo económico fracasado. Yo creo que todo el mundo coincide en que si no hay oportunidades de trabajo en el próximo gobierno, por ejemplo, aquí para Honduras, la situación no solo es que se va a volver más compleja, más difícil, sino que es peligroso un estallido social, porque la gente, como nos apunta, por ejemplo, Nahún Rodríguez, Carlos Martínez, en el propio Facebook, Eric, bueno, falta de oportunidades, no hay trabajo, cuando le piden 20 años de experiencia. Nahún y Carlos dicen lo mismo, falta de trabajo. La gente se gradúa y ¿de qué le sirve? En el colegio, a nivel secundario, a nivel universitario, y la realidad topa con una realidad bastante dura. Por eso, un próximo gobierno, independientemente de quién sea, tienen que generar políticas de oportunidades de trabajo para la gente, con la empresa privada reunirse y decirle a los empresarios, facilitarles, seguir
facilitándoles de una u otra manera el que pongan sus empresas, pero que en estas empresas le den oportunidad de trabajo a la población hondureña, en este caso, que es lo que más nos interesa. Vamos a ir a la última pausa, son las 7:41. Gracias a la gente que está siempre conectada a través de Facebook, en las redes sociales, en Radio 92.5 FM, zona norte y central del país, y además en nuestra señal de televisión abierta. La licenciada Ismania Platero y el licenciado César Ramos sobre esta temática migratoria. La gente se sigue yendo del país. A nivel de promedio son unos 300 diariamente. Más de 100.000 compatriotas al año están tomando la decisión de marcharse de Honduras. Y no porque quieran irse, sino que insistimos, debido a la difícil situación que enfrenta la mayoría de la población hondureña. Pausa y volvemos en un momento. Bueno, conversamos aquí con la licenciada Platero sobre estas políticas de migración de los Estados Unidos, el juego constante que han tenido con los países y ese vaivén. A propósito, mañana, y el presidente López Obrador ha dicho que va a pedir México a los Estados Unidos que inicien con el proceso de inversión en los países del Triángulo Norte. ¿Qué se puede esperar? Y ya no solo también estar esperanzado, licenciado Ramos, a que el gobierno de los Estados Unidos, que nos ayuden, que estemos como hijos y buscando una protección. Los gobiernos en la región tienen que tener sus propias políticas y oportunidades de trabajo para que la gente no siga pensando como una opción verdadera el irse con los riesgos que, insisto, ello implica hacia los Estados Unidos. Sí, efectivamente, Jorge, nosotros creemos que esta es la tierra prometida para nosotros los hondureños y hondureñas. Nosotros no debemos depender de lo que venga de afuera, tenemos que atender nuestros problemas nosotros, nuestras propias autoridades. En ese sentido es necesario, como decía, participar de los cambios que el país necesita, en lo político, en lo económico y en lo social. Nosotros somos un país con mucha riqueza. Lo que pasa es que ha sido empobrecido producto de los malos gobiernos, producto de la corrupción, producto de los que han visto este país solamente para su propio beneficio. Entonces creo que es necesario empezar a recuperar el Estado de Derecho, a retomar un modelo económico más incluyente, con mayor justicia social, que produzca mayor beneficio e igualdad en la población. Necesitamos tomar nosotros las riendas de este problema, no solo desde el gobierno central, sino también haciendo partícipes a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a todos los que somos responsables de esta situación. No podemos esperar que todo venga de afuera, las respuestas y las soluciones a estos problemas. Sin embargo, quiero reconocer que el gobierno de México, a través de la MEXID, ha venido desarrollando dos proyectos aquí en Honduras, uno para el campo y otro para jóvenes de la ciudad. Da pena que hermanos de otros países tengan que destinar recursos para resolver nuestros problemas, cuando son problemas de nosotros como país. Estados Unidos, a través de USAID, también desarrolla muchos proyectos de apoyo en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad, tanto a nivel de gobierno central como los gobiernos locales, y todos nosotros como ciudadanos, pues, buscar los nuevos caminos que el país necesita para que haya mejor bienestar, mayor desarrollo, mayor democracia, mayor justicia, y que podamos llevar este país por mejores derroteros. Yo creo que hacia ahí nos lleva esta realidad. Es cierto, tenemos un grave problema migratorio, sin embargo también somos capaces de buscarle las soluciones que corresponden a esta realidad.
El flujo migratorio se incrementa estadísticamente, está comprobado en los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué debe de hacer este gobierno cuando está a unos 120 días y más de concluir su administración? Estamos a 81 de elecciones generales. ¿Qué le corresponde hacer a esta administración en lo que le resta? Mira, realmente para mí es muy preocupante porque además de ese periodo que tú estás marcando, solo tenemos un poquito más de un mes para que se dé o para cumplir y ayudar a la población migratoria en los Estados Unidos, porque el plazo que el presidente Biden dio se vence precisamente en octubre, a finales de octubre de este año. Una, para documentar a todos los tepecianos, para ayudar a toda la población de los soñadores, los que están integrándose, y para peticionar asilo político a aquellos que tienen peligro, algunos también que han documentado ya sus casos, pero todavía no han ingresado estos casos a la corte. Y esto no se puede hacer mientras no tengamos ni siquiera aquí en Honduras una tarjeta de identidad verosímil, porque se han detectado en los Estados Unidos ya documentos de identidad falsificados, se diré, cuando ya van a la corte. Y esto es grave porque va a quedar una centena de migrantes que no van a poder tener acceso a todos los beneficios que el presidente dio al interno de los Estados Unidos. Por otra parte, es importante que estos fondos o estas ayudas de las que habla también, que han estado hablando muchos, puedan ser socializados, que haya veeduría, que conozcamos realmente qué se está haciendo para el pueblo hondureño, y que al menos el gobierno antes del proceso electoral pueda dar un bono de alivio a los sectores empresariales, al micro, al mediano empresario, como lo hizo, por ejemplo, el presidente Bukele, que facilitó a toda la población o a la mayoría de la población en época de pandemia estos bonos de alivio, la amnistía en los impuestos, que no solo sea de 500 lempiras, cuando hay empresas que ni siquiera han producido o han ganado algo. Y tenemos un grave problema con la banca, porque la banca y otros proyectos creados de beneficencia social han estado consumiendo el dinero de la población, porque ellos nunca pierden y no le están generando oportunidades ni siquiera de salvar sus casas. Te digo porque está más que documentado cómo muchos hondureños que antes tenían su casita y podían pagarla, hoy están quedando sin vivienda y están asfixiados. Mientras esto vaya divorciado de las políticas represivas que son necesarias para el combate a la criminalidad, que no estamos viendo realmente por parte de nuestras autoridades, la contención, como lo hablaste tú al inicio, de que este factor de violencia crezca en Honduras, va a ser imposible. Debe de ir a la par la prevención con la represión, porque es importante frenar de alguna manera la ola de delincuencia y generarle a la población esa estabilidad, no es la percepción de que está bien, es la estabilidad, porque recuerda que nos enfrentamos a tres cosas: el proceso electoral, una lucha muy fuerte que va a haber porque hay demasiadas personas ahí metidas. Ya cuando esto se acerca, bueno, tú más que nadie conoces este ambiente, cómo se desenvuelven, y además de esto nos va a aumentar los casos de COVID, porque no tenemos un sistema sanitario realmente y no hay dinero para comprar medicamentos. Es duro lo que nos espera. Creo, a mí no me gusta ser negativa, pero sí hay que ver con ojos de imaginación lo que nos viene y aprender a vivir lo que es hoy. Y bueno,
para hoy muchos no tienen que comer, para hoy muchos no tienen opciones y el gobierno no está generando nada de todo el dinero que sí tiene acaparado. Creo yo que es la oportunidad del gobierno actual de generar algo y, como te digo, este bono de alivio para el sector empresarial, para microempresarios, no en capacitaciones, porque México habla del proyecto Sembrando Vida en Honduras, de capacitación a 11,000 campesinos, y el campesino lo que ocupa es semilla para sembrar. No necesita un cartón, solo ocupa la luna y la semilla. Gracias, licenciada Platero. Licenciado Ramos, ¿qué podemos esperar de la próxima administración cuando estamos a pocos días de un nuevo proceso electoral en el país en relación a este tema migratorio propiamente? Bueno, primero estamos con la esperanza que pueda haber un cambio en el país, que podamos elegir nuevas autoridades y quien sea que esté, creo yo que tenemos que tener esperanza de que Honduras va a tomar un camino diferente. Tampoco no solo podemos esperar de la clase política, todos nosotros tenemos que aportar un granito de arena para cambiar esta dura realidad y pues creemos que en este marco de este bicentenario de estos 200 años, la Conferencia Episcopal de Honduras, los obispos nos invitan a participar y hacer signos de esperanza y de cambio en Honduras en función de que hayan mejores posibilidades de vida para los hondureños y hondureñas. Así es que entonces nosotros pues creemos que sí es cierto, tenemos grandes problemas, pero también tenemos que participar en las grandes soluciones, sin esperar que todo se nos resuelva de afuera, ni tampoco que todo nos caiga del cielo. Tenemos que involucrarnos, asumir la responsabilidad que nos corresponde y proponer alternativas, soluciones concretas a toda esta problemática. Así es que, Jorge, esperamos que sea una ruta diferente que el país pueda tomar y podamos más adelante ver cambios en este país. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado. En Nueva Jersey nos está viendo mi hermana, dice saludos, bendiciones BTV, un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, y recuerdo también porque el TPS fue ampliado ayer por el gobierno de los Estados Unidos, un periodo de 15 meses más. Pero recuerda que los tepecianos tienen una demanda en la Corte de los Estados Unidos. Son intocables los tepecianos. Es un panorama completamente distinto. Lo que pasa es que beneficia también y son, en este caso, compatriotas que son beneficiados. Al menos da un poquito de tranquilidad, pero que ganen esa demanda a los Estados Unidos. Definitivamente. Licenciada, sus palabras finales agradeciéndole, por supuesto. También. Bueno, que Dios bendiga a Honduras en esta época y esperemos que tus palabras, tu programa haya sido escuchado por pues el presidente, el alcalde y todos los demás alcaldes, que pueden ser elementos de cambio, generadores de esa fuerza que impulsa al desarrollo del derecho que tienen todos los pueblos de salir adelante. No hay que robarse el dinero y si alguien quiere llegar a hacer algo en la política, lo que tiene que hacer es soltar ese dinero, ayudar a la población y ganarse con obras la verdad, porque ya no se puede engañar a la población. Totalmente. Muchas gracias, licenciada Platero. Licenciado Ramos, agradecidos. La participación en este programa y por colocar en la agenda pública un tema tan importante en nuestro país como es el de la migración, y pues nos unimos a este grito de llamado de atención, y tenemos una responsabilidad histórica en nuestras manos con todas estas personas que sufren en esta ruta migratoria, que esperan de nosotros solidaridad, que esperan de nosotros que tendamos una mano amiga, que los podamos acoger, que los podamos proteger, que los podamos promover y los podamos integrar, como nos dice el Papa Francisco. Perfecto, gracias, licenciado César Ramos, representante de la Comisión de Acción Social Menonita, y también a la licenciada Ismania Platero, que nos han acompañado, analista en relación a esta temática que debe de preocuparnos permanentemente. Y a propósito de ello, mañana, 9 de septiembre, el gobierno de México va a pedir a los Estados Unidos que inicie ya las inversiones
en los países de Centroamérica a que presenten grandes flujos migratorios por falta de oportunidades. Ello en el contexto de la crisis de migrantes que se vive en la frontera norte del país, sobre todo en Tijuana, en Baja California y en Reynosa, Tamaulipas. Autoridades mexicanas han informado que se habló de este tema con el Gabinete de Seguridad y que se colabora desde México para ayudar en los trámites de asilo y refugio que las personas en situación migratoria llevan en los Estados Unidos. La migración será una pandemia que existirá siempre en el mundo. El llamado es entonces a las nuevas autoridades de nuestro país para que nunca olviden esta temática y recapaciten en tener planes de gobernabilidad concretos para no dejar ir a nuestros compatriotas que no lo hacen porque quieren irse, sino que porque las condiciones en el país para oportunidades no se dan definitivamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros la mañana de hoy. Les invitamos a que continúen con Hola Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. A todas y a todos, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.